Buenas tardes, esta es la clase número 10 de Prácticas Profesionalizantes 2. En esta clase vamos a ver lo que es el SAMP, o muchos se le pronuncia como SAMP. Es una herramienta que nos permite poder desarrollar sitios web. Nos permite desarrollar mediante la instalación de varios programas que nosotros podemos instalar en nuestra computadora. Dentro de esos programas, como las iniciales de la misma palabra SAM, significa Apache, MariaDB, PHP y Perl. O sea, son herramientas que nos permiten crear un servidor web, que en este caso es el Apache. En la clase pasada vimos los conceptos fundamentales de lo que era una aplicación cliente-servidor, cómo se conectaba una computadora desde un cliente, un navegador, hasta el servidor, que el servidor es lo que hace es proveer un servicio de una página web. En este caso vamos al Apache. En la clase pasada vimos varios servidores que están compitiendo a nivel mundial. Pero uno de los más utilizados y que es muy didáctico y hay mucha información sobre él es Apache, un servidor Apache. Esto está lo que nos permite esta herramienta, en lugar de tener generalmente los servidores son máquinas muy potentes que están en internet y que atienden millones de peticiones. Las peticiones serían cada navegador que se conecta a esa URL de donde está instalado ese servidor. El servidor web va a responder a cada una de esas peticiones. Por eso necesita una computadora bastante potente, bastantes recursos. Si queremos estar pensando en que esa aplicación la van a consumir millones de navegadores. Pero en esta herramienta lo que nos hace es instalar un servidor propio en nuestra propia computadora local. O sea que localmente tenemos todas las características de un servidor en nuestra propia computadora, y lo que podemos desarrollar aplicaciones web y simular con nuestro navegador que haya una comunicación con un servidor que también está instalado en nuestra computadora en un puerto específico de nuestra computadora, dando un servicio de páginas web. Entonces, ese servidor que en la vida real va a estar en internet, montando un servicio, atendiendo millones de páginas, nosotros lo tenemos en nuestra computadora y podemos desarrollar aplicaciones web. Está desarrollado por Apache Org. Es de open source, o sea que es de código libre, que todo el mundo puede descargar y utilizarlo. Y continuando con las siglas que significa la base de datos MariaDB, es la evolución de lo que es MySQL. Lo que era MySQL pasó a denominarse una base de datos MariaDB. Pero si ustedes van a la documentación, o es exactamente hasta los controladores para conectarse a una base de datos MariaDB, es lo mismo que se usaba para MySQL. Y luego que tenemos las siglas PHP, sería el lenguaje de backend que nosotros utilizamos para programar. En el concepto de cliente-servidor, nosotros diferenciamos bien lo que es una
lo que es el backend del frontend. O sea, dentro de una comunicación cliente-servidor, cuando ustedes están haciendo una página web que termina en un navegador, que está terminando en un navegador, o sea, toda la interfaz que ustedes ven es la parte del cliente, o sea, lo que dibuja el navegador, ustedes van a ver a la página, todo el contenido que hay es contenido HTML y se está escrito en lenguajes como JavaScript, CSS, HTML5 y librerías de JavaScript que se aplican para que se pueda ver la página de alguna manera linda, con formatos y todo. Eso desde la parte del cliente. Desde la parte del backend, sería del lado del servidor, ya no se maneja con JavaScript, sino que ahí se utiliza un lenguaje del servidor. El lenguaje de servidor en este caso, que viene integrado en esta herramienta SAM, es el lenguaje PHP. Entonces hablamos del backend. Generalmente nosotros utilizamos este lenguaje para, por ejemplo, para manejarnos conectarnos con la base de datos, cuando nosotros vamos a manipular, a persistir, este lenguaje nos va a permitir operar, digamos, con las entidades que tenemos de nuestra base de datos y guardar esa información desde el lado del servidor. Y también tiene otras herramientas, pero bueno, vamos a ir avanzando con esta herramienta para ver qué es lo que tiene que utilizar para la instalación. Bueno, lo importante es que sea multiplataforma. XAMPP funciona tanto como plataformas Linux o para plataformas de Microsoft como Windows y Mac también. Ahí explican las iniciales de por qué se llama XAMPP. X de multiplataforma, A de Apache, del servidor web que es el Apache, MariaDB que es la base de datos que se utiliza, que es la evolución de MySQL, PHP, el lenguaje de backend y Perl. Esta aplicación multiplataforma permite crear un servidor web para poder trabajar en él. Aunque ya sabemos que SAM, qué es SAM y por qué nos interesa usarlo, te invito a seguir la guía paso a paso de cómo instalarlo en tu navegador. No, para instalarlo tenemos que descargarlo desde apachefriends.org. Tener en cuenta, bueno, cada vez que ustedes instalen algo en su computadora, que sea compatible con la versión de arquitectura de hardware que tienen, si es de 32 bits o de 64 bits. Ustedes ven en las propiedades de su PC qué tipo de sistema operativo tienen para poder bajar la versión correspondiente. En la mayoría de las aplicaciones vienen la opción de 64 bits y de 32 bits. Básicamente después de cargarlo tienen que iniciar el instalador, donde les aparece esa advertencia de que hay que desactivar virus, o si prefieres dar un permiso para que el antivirus y SAM pueda ser instalado. En la página que sigue se le muestra la ventanita de qué herramientas vos vas a querer utilizar. En este caso se muestran MySQL, todavía sigue mostrando MySQL, pero es MariaDB, digamos como se llama últimamente. El servidor Filecilla, FTP Server, Mercury, Tomcat están etiquetados. Son las herramientas que podemos tildar o destildar las que no vamos a utilizar. ¿Y qué lenguajes,
qué programas qué lenguajes o plataformas van a querer utilizar. PHPMyAdmin, WebAlicer, Fax, Sedma. Bueno, acá lo que vamos a utilizar en nuestras prácticas de lo que sí o sí necesitamos es Apache, MySQL, Tomcat, Filecilla y Mercury probablemente no lo utilicemos porque Mercury es un servidor de correos. Si quieren instálenlo, pero no es que lo vamos a utilizar por lo menos en esta materia. Y Filecilla FTP Server es que el servidor además va a funcionar como un servidor de archivos. FTP es un protocolo de transferencias de archivos, File Transfer Protocol, que lo que nos indica que si queremos, por ejemplo, subir, descargar, hacer download a nuestro sitio, se utiliza ese protocolo que es de transferencia de archivos. Todas las descargas que ustedes hacen generalmente se utilizan ese protocolo. Y dentro de los lenguajes de programación, el PHP es el que vamos a utilizar. PER no lo vamos porque es un lenguaje un poco más de scripting, que es un poco más anterior en las páginas web que se utilizaba. Y dentro de los administradores, que serían los que dice PHPMyAdmin, es el que sí tiene que estar tildado, los otros no los vamos a utilizar. Es importante decirle en dónde vamos a instalar o dejarlo por defecto. Se instala en la carpeta CXAM, donde se va a instalar, digamos, todas esas herramientas. Y tenerlo en cuenta en donde, si ustedes quieren colocarlo en otro sitio, ténganlo muy en cuenta y acuérdense, porque cuando hagamos algunas prácticas vamos a ver de configurar de configurar algunos directorios donde podemos establecer nuestro sitio raíz, o nuestro sitio donde vamos a colocar nuestras carpetas, nuestros proyectos de sitios web. Opcionalmente pueden instalar otras herramientas como Bitnami, que son como WordPress, algunas otras herramientas si quieren instalarlas, que no las vamos a utilizar ahora en este contexto, pero si en algún momento les interesa, pueden instalarlo. Como para poder después desplegar en esas herramientas lo que es WordPress y otras dos herramientas más. Bueno, si no vamos a instalar esto, le damos a siguiente y finalizamos la instalación. Bien, cuando se termine de instalar, lo que nosotros vamos a ver es el control o el panel de control de XAMPP. El panel de control, si una vez que nosotros hemos instalado, yo lo voy a buscar acá en mi computadora, XAMPP, panel de control. Y es esta ventanita que nos permite iniciar los servicios que hemos instalado. Por defecto no están iniciados, los tenemos que inicializarlos. Y nos da la opción de poder arrancarlos, pararlos, utilizar las herramientas de administración para poder desplegar sitios web o manejar la base de datos. En este caso, también nos da un botón para la configuración y otro botón para ver los archivos log, que son los archivos de texto que se generan cuando hay un error, de acceso o alguna otra información que sea importante, que no nos permita, que nos dé un error, por ejemplo, al arrancar el servicio.
Entonces ahí le mostramos, como dice el documento, el panel de control, donde indica que ya se ha instalado con éxito en tu ordenador el XAMPP o el CHAM, algunos lo pronuncian. Bien, de ahí están los comandos para iniciar, que sería el botón inicio o start de Apache y MySQL, y es lo que nos permite asegurarnos de que está funcionando correctamente el SAM. Hay un pequeño ejercicio que tienen que hacer, que es la de crear un primer sitio, como dice ahí abajo, en la carpeta ht2, que ahora vamos a ver. Primero que nada, entonces, para poder hacer ese ejercicio, tenemos que iniciar. Por ahora solamente necesitamos el Apache, porque no vamos a hacer una. Más adelante vamos a hacer, pero podemos iniciar el Apache y el MySQL con el botón Start. Esto hay que tenerlo en cuenta. El PID sería como el código de identificación único del proceso que se está ejecutando. Ya se está ejecutando en mi computadora y está en el puerto 80. O sea, en el puerto 80 y en el 443 como el puerto más importante que tienen que tener en cuenta es el 80. Si no les arranca el puerto 80, probablemente en su Windows tengan instalado el Internet Information Server, que sería un servidor web de Microsoft que muchas veces está activado por defecto. Si por ahí le dan al botón y no arranca, uno de los errores más comunes, le sale un error cartel rojo de que no arranca, que generalmente es porque el puerto está siendo ocupado por otro programa, por otro servidor web, que en este caso es el Internet Information Server. Para evitar eso, yo voy a abrir con en este caso para mostrarles nomás, busco el Internet Information Server y Internet Information Server Manager. Yo en este caso me venía activado por defecto, pero para que me permitiera ejecutar el otro servidor Apache, yo debería desactivar el Internet Information Server. Aquí. Bueno, ahí está abriendo el Internet Information Services Manager, que es otro servidor web, solo que este es de Microsoft y también nos permite crear sitios web y manejarnos con otros lenguajes como ASP. Bueno, lo único que tienen que hacer es seleccionar. En este caso el mío está detenido. Acá si yo quiero arrancarlo seguramente me da un error porque ahora está el Apache ejecutándose en el puerto 80. Si el Apache no me arrancara, o lo vamos a detener, mira, vamos a detener el Apache. Yo lo paro el Apache. Ahí no está funcionando mi servidor web. Supongamos que esto estaba funcionando, mi servidor de Internet Information Server. Aquí le dije Start, está arrancando. Y cuando ya me aparece como destildado, que esto significa que mi servidor de Internet Information Server está corriendo en el puerto 80. Si yo vendría al panel de control y quisiera arrancar el Apache, vieron que me da un error
y no me arranca, porque hay un problema de que está ejecutándose en el mismo puerto, está ejecutándose este servidor web de Microsoft. Entonces yo lo voy a detener hasta que termine de trabajar, porque si yo quisiera hacer o los tendría que configurar otro puerto para que no se interrumpan entre sí. Eso vamos a ver el caso más adelante, pero bueno, quería mostrarle que si yo detengo, entonces acá está detenido, le dije stop y el único botón disponible es que arranque. Ahora sí, yo digo arranque a mi Apache y ahí arrancó, se puso en verde, sinónimo que está funcionando. Para comprobar que esté funcionando, acá le dice que que inicien el MySQL y abran el admin de Apache. Simplemente en realidad lo que hay que hacer es colocar en el navegador localhost. En este caso me está respondiendo el servidor con este error 403 de que yo quiero acceder al servidor, pero no hay ningún archivo, no hay un documento índice o un documento principal, digamos, de HTML que me quiera mostrar. Bien. Entonces yo acá en localhost estoy como accediendo al servidor y el servidor me está respondiendo con este error. Inclusive acá me dice que cuál es el servidor que me está respondiendo. El Apache me está respondiendo que yo estoy queriendo acceder a una página que no existe. Otra forma de acceder es que vayan al administrador o que abran el MySQL y vayan al administrador, y desde acá también se puede abrir los archivos de configuración o ver los mensajes de errores, que parte de estos mensajes se graban en archivos de texto que están aquí. Yo voy a continuar con este ejercicio simple que tienen que hacer de crear una carpeta llamada mi sitio en xsan htdocs mi sitio. Crear una carpeta y crear un archivo index.html que tenga simplemente este contenido. Yo ya lo creé. ¿Y en dónde vamos a crear esto? En htdocs xsan htdocs mi sitio. Yo particularmente he creado, yo como lo había desinstalado y lo he vuelto a instalar, mi última instalación está en xsan 2 porque me había dado un error con otras aplicaciones que tenía en mi computadora, por eso lo instalé en otro directorio. Este sería donde yo lo instalé, xsan 2, y ahí puse todo, y aquí tengo la carpeta htdocs. ¿Qué me dice? En esa carpeta ustedes seguramente tienen, si lo han instalado directamente con los parámetros por defecto, seguro van a ir a xsam. Yo voy acá a xam 2 htdocs. Este es el directorio principal donde se me guardan los diferentes sitios o proyectos web que yo tengo. Entonces nos decían que creáramos una carpeta llamada mi sitio. Yo ya la creé. Acá le copié esta carpeta mi sitio, y dentro de mi sitio crear un archivo HTML con el contenido que tiene el documento. Si vemos esto, si lo edito con el Sublime Text o cualquier archivo ven que solamente tiene HTML, head, body. Esta es la estructura principal
de una página HTML donde se dividen como en dos partes, en la cabecera, el cuerpo, la página web sería, y dentro del cuerpo todo lo que sea visible, todo lo que yo pueda ver se coloca dentro de body, del tag body. HTML significa lenguaje de marcas de hiperterminal. O sea, las marcas son cada una de estos tags que vemos resaltados, son marcas. Body es una marca. Head es una marca. HTML es porque está dentro de marcas, o sea, de los signos menor y mayor. Cada uno de esos es una marca. O sea, acá tenemos una marca H1 que significa un título principal, digamos, H1 y fin H1. Esa es la marca y todo lo que esté dentro va a estar como un título, mi primer sitio será. Entonces yo para probarlo, yo creo ese archivo, lo guardo como HTML en la carpeta mi sitio y acá en htdoc serían todos los sitios que yo estoy creando. Para acceder debería ir a localhost. Acá no me debe ver nada porque quiero ir no tengo nada, digamos, ningún HTML. Quizás si tuviera un HTML me lo abriría. Pero como yo creé la carpeta dentro de mi servidor, en htdoc, yo le puse mi sitio barra index.html, como está ahí. Index.html. Y esa es la página web que ustedes han creado, que deberían practicarlo con la dirección URL. Entonces yo estoy acá en el navegador y acá está lo que he puesto en mi código fuente, que está mi sitio